¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. Hoy la protagonista se llama La Joven Señorita. Y la joven señorita ha decidido sacar a pasear a su planta, a su maceta. Puede ser un malbón, puede ser un geranio. Y sale a la puerta de su casa y allí se encuentra con algo que ella denomina una enorme montaña gris. Esa enorme montaña gris no es lo que ella piensa al principio, es ni más ni menos que un elefante. Un elefante que tiene una mirada tierna, un elefante que le despierta a ella sumamente ternura y que tiene una cartita que lo que dice es que su dueño no pudo darle más de comer. En definitiva, Dailan Kifki, así se llama, el elefante come mucho. Y además, uno de los platos que más le gusta es la sopita de avena. Esto es lo que dice la carta. Esa carta queda a un costado. La joven señorita decide ingresar a este enorme elefante a su casa, una casa en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, en un barrio de clase media, y lo lleva directamente al jardín. El temor que tiene ella es lógico, no quiere que su familia se entere, sabe cómo van a reaccionar mamá, papá, el abuelo, la tía Clodomira, todos aquellos que forman parte de su círculo íntimo. Pero, por supuesto, las historias se van a ir enhebrando una tras otra. Hablamos de este clásico de la literatura, algunos dicen infantil, yo diría para todo el mundo, que es Dailan Kifki, esta maravillosa historia de María Elena Walsh. María Elena Walsh la escribió allá por la década del 60, tenía en su mente una sociedad que hoy podríamos decir que ya no es tal, pero que de todas maneras, sin ninguna duda, aportaba elementos fundamentales, elementos que vamos a utilizar esta noche. En la historia, que es desopilante para algunos, que para otros es parte de lo que podríamos denominar el absurdo. Yo creo que tiene cuotas de realismo realmente muy importantes. En esa misma historia pasan cosas que obviamente apuntan a la fantasía. Hay un carpintero que no quiere vender muebles porque no quiere talar árboles, y entonces no tiene madera, pero a cambio le va a entregar a la joven señorita, porque su mamá la ha mandado, le ha hecho el pedido expreso de que vaya a buscar unos muebles, pero a cambio el carpintero le va a dar un poroto mágico. Ese poroto mágico ella lo va a sembrar y de un momento para otro va a crecer un árbol enorme en el jardín de su casa. La sorpresa va a estar porque cuando mira para arriba, en la copa del árbol, un árbol gigantesco que ha crecido de un instante a otro, aparece Dailan Kifki allí arriba y nadie lo puede bajar. Aparecen también los bomberos porque se genera toda una revolución en esa familia, en ese barrio, empiezan a entrar los vecinos y todos aportan alguna solución, una más descabellada que otra, hasta que aparecen los bomberos y hay uno, el capitán, que quiere subirse para rescatar. Seguramente usted conoce la historia y quizás quienes hoy están mirando el programa, los chicos también la conocen. Todos saben que ese elefante, cuando estaban a punto de rescatarlo por parte del bombero, bueno, ambos van a salir volando. Hay unas alitas de tul que usa Dailan Kifki y a partir de allí empieza una búsqueda por el cielo de Buenos Aires. Lo buscan por cielo, lo buscan por tierra, lo buscan por mar, lo buscan incluso hasta dentro de una heladera. Y sin embargo, Dailan Kifki parece que está invisible, no se lo ve de todo punto de vista, se toman distintas referencias y empiezan a hacerse las consultas. Hay toda una sociedad estructurada para tratar de resolver el problema que tiene la joven señorita. En esta historia yo podría decirle que una primera aproximación, porque pasan muchísimas cosas, porque aparecen algunos lugares que son fácilmente reconocibles, por ejemplo el caso de Moreno, de Ituzaingó, barrios como Palermo, pero también aparecen de pronto en el medio de la nada, donde hay un potrero, un bosque, el bosque de Gulubú, y allí vive una persona que se llama el enano Carozo, y bueno, y hay muchas otras cosas, ¿no?, que aparecen por allí también. Seguramente usted conoce bien el nombre. Bueno, la idea con todo esto es que uno puede hacer distintas lecturas de Dailan Kifki. Una de las lecturas que seguramente se hacen es que hay una dialéctica, que hay un diálogo entre quiénes, dice usted. Bueno, entre una especie de mundo lógico, mundo adulto, mundo burocrático y quizás un mundo de fantasía. Hay una dialéctica que se da durante toda la historia
Y uno se pregunta, bueno, pero ¿qué es más importante? ¿Es el mundo de fantasía el que le aporta un sustento a esta narrativa? ¿O es quizás el mundo de los adultos, el mundo lógico, el mundo que de alguna forma refleja los límites que tiene la historia? Quizás sean los dos igual de importantes, sin ninguna duda. Pero está claro que dentro de esa dialéctica, que dentro de esa historia, quizás el dato fundamental es que existe en todo caso un verdadero desafío. Usted se preguntará, ¿un desafío a qué? Bueno, la percepción de que la aparición de un elefante en el medio de un barrio de clase media de la ciudad de Buenos Aires puede ser un desafío a las instituciones, al orden que se establece a partir de esas instituciones tal y como se ha estructurado la sociedad. Pero también aparece, y quizás María Elena Walsh quiere dejar constancia de esto debajo de lo que es una historia que tiene elementos obviamente fantasiosos e infantiles, quiere dejar constancia que existe una crítica a las jerarquías y al poder que se estructura detrás de esas jerarquías. ¿Por qué? Porque a lo largo de esa búsqueda que se va a dar de Daylan Kifke en el cielo, hasta que logren hacerlo bajar, se van a consultar, se va a recurrir y apelar no solamente a los bomberos, también se va a consultar al sindicato de remontadores de barriletes, va a haber una consulta con el chiquiti secretario de la Secretaría de Aeronáutica, también con el almirante Barriga Picante, se van a tocar todos los estamentos, mire, al comisario, al intendente, todos se van a hacer presentes, todos van a querer aportar y quizás ninguno tiene finalmente una solución para traer de regreso a Daylan Kifke. Y le dejo el interrogante sobre cómo es que Daylan Kifke vuelve finalmente a la casita del barrio de la ciudad de Buenos Aires donde lo espera la joven señorita. Pero quizás lo más relevante, lo más importante es esta noche los elementos que nos deja la historia. Y yo lo que quiero hacer es una metáfora más allá de los elementos que recién compartía con usted y que seguramente, cuando uno a veces lo lee en el colegio, el cuento remite a estas críticas de jerarquías, a esta especie de pintura que se hace de lo que era la sociedad allá por la década del 60 o del 70 del siglo pasado. Pero para mí esta noche, Daylan Kifke, este elefante azul, este elefante que vuela con alitas de tul y que parece muy tierno y que genera un desconcierto enorme entre todos los estamentos de la sociedad, este elefante, este Daylan Kifke, para mí es sinónimo de los expulsados del sistema, de los expulsados de las distintas políticas que han generado esa exclusión, esa discriminación, sobre todo en los últimos años. Y le digo por qué. Porque en la aparición en la historia, Daylan Kifke, este elefante, sin quererlo, lo que hace es ser percibido como una amenaza por un sector importante de la sociedad. Porque su aparición pone en juego, pone en jaque esas jerarquías, pone en jaque los poderes que se supone que están institucionalizados, de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas de la política, de los sectores de la sociedad que se supone que tienen un determinado poder de decisión. Todo eso se pone en jaque con Daylan Kifke, pero sobre todo lo que es una reacción de un sector de la sociedad que no quiere saber nada del elefante, como quizás no quiere saber nada de la exclusión que se ha generado y de la expulsión que se ha generado en estos últimos 4 años. De la misma manera, la aparición del elefante genera una pregunta sobre aquello que está naturalizado, aquello que es sentido común en una sociedad, y quizás la pregunta que instala Daylan Kifke ¿es realmente así? ¿Es realmente natural en una sociedad lo que percibimos como el sentido común? ¿O la aparición del elefante desnaturaliza parte de esa historia? Y quizás el último elemento, que es muy relevante en la historia, es que todo esto se pone en marcha, que toda la historia se pone en marcha cuando la joven señorita, la protagonista de la historia, decide incorporarlo a su vida, Daylan Kifke, decide integrarlo a lo que es su entorno, a lo que es su círculo familiar, su pequeña sociedad, y es ella la única que en toda la historia, una historia que está poblada de personajes, es ella la única que quiere integrar a Daylan Kifke, y es por esa razón que todo se pone en marcha, que todo se articula. Y lo que quiero preguntarle es si en gran medida, cuando se produce la aparición de los expulsados en la sociedad, cuando se les empieza a dar una voz,
cuando empiezan a tener voz como para reclamar lo que les corresponde, para protestar por los derechos vulnerados, si cuando todo eso sucede justamente no hay otro sector de la sociedad que reacciona, tal y como reaccionan cuando aparece Daylan Kifke. Mire, hay dos elementos, dos pequeñas lecturas que quiero hacer, y es muy importante y es muy notable que Daylan Kifke tiene siempre hambre durante toda la novela, que el hambre ha sido quizás el impulsor de la historia, porque finalmente lo terminan abandonando en la puerta de la casa de la joven señorita porque no pueden alimentarlo y porque a lo largo de toda la historia va a ser el hambre, va a ser la problemática de darle de comer por parte de la joven señorita, uno de los móviles, uno de los argumentos que nos va a ir llevando. Y quiero preguntarle si el hambre no es hoy un emergente, no es hoy un elemento central de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque el gobierno, el flamante gobierno de Alberto Fernández lo ha decidido así y porque refleja la indiferencia del ex gobierno, del presidente Macri. Obviamente estamos hablando de una situación que no podía sostenerse en el tiempo. Hay otro elemento, que es la memoria que se supone que tienen los elefantes, la memoria de elefante que todos tenemos que tener, porque lo que marca es que en gran medida los expulsados, los discriminados, son el testimonio de los errores del Estado, son el testimonio de la indiferencia de un sector importante de la sociedad que de alguna manera ha venido conviviendo con ellos y nunca les ha prestado demasiada atención. Quizás todos tenemos un pequeño, yo diría, sesgo de haber sido expulsados de algún lado, quizás algunos hemos perdido la posibilidad de llegar a fin de mes, la posibilidad de mantener determinado tipo de costumbres, de mantener determinado tipo de sueños, pero claramente hay un sector de la sociedad que hoy tiene hambre y hay un sector de la sociedad que debiera ejercitar nuestra memoria sobre lo que ha pasado a lo largo de las últimas décadas en este país. Son ellos el testimonio, son ellos quienes tienen que ayudarnos a recuperar lo que es la conciencia social. No se puede ser más indiferente en nuestra Argentina de hoy. Acompáñeme porque ya está con nosotros la gran María Seoane. María, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Wow. Sos periodista, sos escritora, sos profesora universitaria, sos una eximia autora de muchísimos libros y además sos, creo, la invitada que más me costó traer a este programa en 2 años. Quiero decírtelo y la verdad que es un gusto tenerte. Sí, me cuesta mucho venir a la tele. Bueno. Eso es proverbial. Pero soy una periodista gráfica, ya sabes. Sí, entonces una gran periodista, una encima periodista. Bueno, María, esto es una conversación como si estuviéramos en el living de tu casa y no de la mía, para que estés más cómoda todavía. Digo, bueno, ¿cómo estás viendo todo? ¿Cómo estás viendo este recambio político? ¿Te cifra expectativa la gestión de Alberto Fernández, de Cristina? Sí, a mí me parece que es como es como si la historia hubiera tenido un hiato de 4 años. Como que lo que se había empezado a construir luego del 2001, 2002, 2003, había quedado interrumpido en 2015. Y que por distintas razones, pero que hubo un hiato en la historia. Sí. Y que lo que pasó en las elecciones, y sobre todo lo que se vio en esa plaza, el 10 de diciembre, es como si los eslabones, la historia se enlaza por eslabones. Sí. Es como si los eslabones de la historia se hubieran puesto de nuevo a funcionar, porque es imposible pensar, como vos contabas en el cuento de Mariana Walsh, la posibilidad del otro con los excluidos. O sea, y las sociedades esos tienden a resolverlo, por las buenas o por las malas. Nosotros pudimos resolverlo por las buenas. Vos hablas de justicia social. Sí, hablo de justicia social, pero hablo por las buenas políticamente. Hicimos un cambio en paz. Nosotros miramos el continente y nos ponemos nerviosos, pero hicimos un cambio político en paz. Hay una enorme madurez de los argentinos y me parece que hay una conducción política del Estado en este momento extraordinaria. ¿Por qué fue en paz? Digo, ¿gracias a qué fue en paz? Y yo creo que fue en paz primero porque el devenir político de la Argentina indicaba que el peronismo como fuerza política central debía resolver sus contradicciones y fue la unidad del peronismo la que permitió
que la sociedad no fuera hacia un estallido. Yo creo que la lucidez de Cristina Fernández de Kirchner de elegir a Alberto Fernández evitó a los argentinos, reordenó la política y evitó a los argentinos ir hacia una crisis de estallido social, porque iba a ser incontrolable, con una inflación del 54%, con 2 millones de niños con hambre, con el 40% de pobres, con el resquebrajamiento del discurso presidencial hacia la sociedad. ¿Cómo es eso? Y claro, más de la mitad de la sociedad, 60-70%, según las encuestas, ya no le creían. Entonces hay un vaciamiento de lo político que, bueno, que el gesto de Cristina de entender la unidad del peronismo y la conducción conjunta de Alberto y Cristina de la salida política hizo que los argentinos tuvieran una salida en paz y se coronara en un acto tan extraordinario como el del 10 de diciembre en la plaza, que fue conmovedor, absolutamente. ¿Qué te pareció el acto que tuvo de distinto? Y de distinto, pocas veces en la historia creo que vemos lo que significa el traslado de los atributos de la política entre una gran líder y su continuador. Cuando Cristina le dice a Alberto: presidente, cuide a su pueblo, porque su pueblo no lo va a traicionar, yo sentí que estábamos ahí en la verdadera transmisión del mando político, ¿no? O sea... Ese fue el momento el momento histórico, ¿no? Donde se cruzan las señales de la historia, que después, cuando se cuenta la historia, no se cuenta cómo fue que juró y que estaba y que entonces ella lo saludó y le puso fea cara, como dicen, sino va a ser ese momento de la historia en donde inclusive el gaf de Alberto sobre que volveremos y seremos mujeres es extraordinario. Qué notable, ¿no? Eso. Es extraordinario porque es el tiempo, y es ¿Qué? el tiempo por venir. Es como el pacto, el gran pacto no es la guerra de los sexos, es el pacto amoroso con los grandes derechos civiles que aún falta conquistar y que, bueno, hoy el gran Ginés González García puso al darle prioridad al protocolo del aborto suspendido, ¿no? A mí me parece que hay además un gabinete, es el mejor gabinete en la historia constitucional de la Argentina, porque responde. Yo no sé si vos pensás lo mismo, Julián, pero está constituido por hombres y mujeres que provienen de la universidad pública y que saben de su métier, saben del terreno donde van, y además consideran al Estado como una herramienta central para la felicidad de la gente, no para que los persigan, ni para que los desprotejan, ni para que los maten por la espalda. A mí me parece que es un momento extraordinario y es un momento también de reflexionar qué pasa con los 10 millones de argentinos que no votaron este proyecto. Y es una gran pregunta cultural y política, cómo construir consenso para que todos vayamos viendo que no se trata de peronismo, antiperonismo. ¿Se puede construir un consenso ahí? Yo creo que sí, porque creo que, bueno, el tema del trabajo de haber hecho un discurso del odio, ¿no? Tan pertinaz. Sí, bueno, hubo una especulación política detrás de ese discurso. Claro, exactamente. Va a haber que desmontar mucha hojarasca cultural sobre nuestros dirigentes políticos y sobre todo sobre ciertas concepciones, ¿no? Que están bien reflejadas en el cuento que vos trajiste hoy, de Marielena Walsh, ¿no? Sobre las concepciones del ser humano sobrante, del ciudadano sobrante, ¿no? Son concepciones económicas, pero que el neoliberalismo que nos gobernó estos 4 años fue sobre todo profundamente inhumano, profundamente cruel. Hay gente que sobra. Hay gente que sobra, trabajadores que sobran, maestros que sobran,
Y todo eso adornado con una propaganda política tremenda. Y hoy cuando escuchaba a Cristina, por ejemplo, decir, bueno, hablando en La Matanza, ¿no? Sí. De la provincia, diciendo, y después viendo, y te dice la cabeza de Goliat. Sí. Y vos decís, por Dios, tengo un líder político, una presidenta. Ezequiel Martínez Estrada, ¿no? Decíamos, Ezequiel Martínez Estrada, sí. La biografía de La Pampa, uno de los intelectuales más potentes, sí, que amaba Walsh, que amaba Borges, que a mí me parece que, y por otro lado, bueno, me parece que, no sé si puedo transmitirte también mi emoción por este momento, y esa plaza desenrejada. Sí. Esa plaza. Vos escribiste algo muy lindo, después vamos a compartir un fragmento del discurso de Cristina hoy, pero quiero preguntarte por eso, escribiste algo que se llama El territorio de la democracia. Sí, sobre Plaza de Mayo. ¿Querés leerlo? Nosotros lo tenemos, si querés podemos poner un fragmento. No sé, como quieras. Lo que vos tengas ganas, lo tenemos por Cecilia Roth, ¿no? Sí. Ha sido la persona que lo leyó. Sí, vos tenés un fragmento. Sí, tenemos. Sin fragmento no, hay que tenerlo todo, porque si no se entiende. Si lo tenemos, sí, pongamos Cecilia. Lo ponemos, a ver. La pongamos a Cecilia. Vamos, mejor. Lo escuchamos. El territorio de la democracia. ¿Cuál es la materia de la que está hecho ese lugar, que es un momento, pero también devenir? ¿Cuál es la naturaleza de ese lugar, enclavado en Buenos Aires desde hace 4 siglos, donde el presente es al mismo tiempo pasado y futuro? Donde un acontecimiento es igual al infinito de acontecimientos, donde en un fragmento cabe el universo. ¿Cuál es la naturaleza de ese lugar, donde el enigma se vuelve revelación? Es la plaza de los sueños, donde se amasa el laberinto de nuestra vida. En su territorio, la memoria de la Revolución de Mayo se recrea una y otra vez, como se revive la resistencia frente a los invasores de todos los tiempos. Ese territorio acunó la apasionada arenga de viejos guerreros y de viejos anarquistas y comunistas, libertarios de todo cuño e inmigrantes exigentes, con banderas de lucha universal, a obreros que acariciaron con sus patas en la fuente el sueño igualitario con las manos, a estudiantes asesinados, a madres violadas porque el poder desapareció a sus hijos, a grandes burgueses y oligarcas vencedores en privatizaciones y saqueos, a burgueses pequeños con su estruendo de cacerolas, a ahorristas furiosos, a viejos sin resguardo, a mendigos y enamorados, a poetas, artistas y parvenus llegados a la gran ciudad en busca de fama o de olvido. La Plaza de Mayo es el lugar donde la conciencia arrebata la carne de la historia y la transforma en identidad. Es el cuadrilátero donde quien quiere mandar debe hablar, convencer, ordenar y hasta mentir o llorar. Ese lugar fue, es y seguirá siendo por los siglos de los siglos una cuna y un pañuelo blanco, una canción interrumpida, una foto antigua con un rostro joven que demanda memoria, un tiempo ido, pero otro por venir, un diálogo crispado que ordena orden y una voz quebrada que dice renunciamientos, un disparo al sol o en la oscuridad, un aleteo cerrado de palomas. Ese lugar fue, es y seguirá siendo el corazón de la tormenta, los dientes de la esperanza. El uno en todos, el todos para uno, o contra todos. Porque allí nació la patria, allí sigue la patria, allí sangra o transpira la patria, se agacha, se levanta, se duerme, se enfurece, canta o calla, se muere y vive al mismo tiempo.
Allí está escrito, y por escribirse, el destino de nuestra democracia. María Sebane. Bueno, divino, maravilloso, te felicito. La verdad que... ¿Cómo se siente la patria ahí, no? Sí. ¿No? No es mi poema, pero sí en la plaza. Sí en la plaza, sí en la plaza. ¿Y qué te parece? ¿Sacaron las rejas? Y sacaron las rejas y pasó lo que pasó. Que la gente contó los minutos que faltaban para que comenzara un nuevo tiempo y... Bueno, y ahora hay que construir entre todos, ¿no? ¿Es territorial la democracia? ¿Es en el espacio? ¿Es en el territorio? Sí, bueno, hay simbolismo, ¿no? Sí. Hay un simbolismo. La Plaza de Mayo es un simbolismo. Sí. Ahí pasan todas esas cosas que yo cuento. Sí. Y creo que sí, también es territorial la democracia, ¿no? El territorio puede ser todo el país o pueden ser enclaves, ¿no? Y creo que la función de la política y la función de los intelectuales y de los escritores y incluso de los periodistas, ¿sabes? Es pensar una sociedad donde el territorio de la democracia sea absolutamente completo en nuestro país, que no queden enclaves. El hambre es un enclave, por ejemplo, que no es un enclave solo material, es un enclave en nuestra condición humanística. Claro. Argentina debe ser humanista porque si no su naturaleza como país se derrumba. ¿Cuánto humanismo hubo en la construcción? ¿No? Yo estaba pensando en el entenado de Juan José Sáenz, ¿no? Sí. El primer tripulante que desembarcó como dice Borges, con la expedición de Juan Díaz de Solís, donde Solís ayunó y los indios comieron, por eso los comieron a todos y él sobrevivió. Sí. Estaba pensando que desde esa naturaleza, donde él sobrevivió porque se integró a esa sí. tribu bárbara, y así pasó en la historia y va a pasar siempre. ¿Te parece que, por lo menos llevamos 2 días de gobierno con Alberto Fernández, y a mí me da la sensación de que existe cierta intención de construir determinado tipo de activo simbólico también, ¿no? ¿Te parece que hay algo de eso? En todos los terrenos, decís. Yo digo en general, como que hay una preocupación por construir algo, por dar señales de que algo ha cambiado. Sí, bueno, las señales son, primero la gestión, primero la enorme alegría de la sociedad, de una parte enorme de la sociedad, y una parte que no está alegre, ¿eh? Hay una parte que sufre, que siente... Hay una parte que sufre, sí, hay una parte que sufre este cambio. Nosotros tenemos que entenderlo eso, porque si no... No vamos a construir una patria y un país para todos, a pesar de que no todos tengamos la misma idea política, ¿no? Porque cuando uno habla de construir una patria para todos, no habla de que los peronistas tienen que dejar de ser peronistas y los que no lo son tienen que ser peronistas. O sea, no se habla de eso, no se habla de cierta línea humanista que rige el desarrollo de nuestra sociedad. ¿Cuándo fue viable la Argentina? Cuando integró a sus mayorías, cuando les dio trabajo, cuando les dio... Pero eso se ve en la historia, Julián, se ve en la historia. Y los sectores que no lo ven, tienen que empezar a comprenderlo. Tal vez tenemos que transmitirlo mejor quienes lo vemos, ¿no? Y aquellos que se oponen, siempre hay gente que se opone, bueno, tendremos que ganarles a urnazo limpio, así es, así es. Sí, vos sos una conocedora muy importante de la historia, del peronismo como movimiento, de Evita y Juan Domingo Perón. Hicimos unos libros, sí. Y sí, escribiste varios libros sobre el tema. ¿Ves elementos de ellos en este gobierno que arrancó hace poquito? ¿Ves que...? Sí, claro, sí. Sí, nítidamente, ¿no? Sí. Con su variedad, pero es estrictamente, mira, yo creo que hay una línea histórica, ¿no? Que se va engarzando como en la cadena de las generaciones, y que, por ejemplo, el Irigoyen significó el advenimiento en
en 1916 de la República Democrática de la Argentina. Y el advenimiento del peronismo en el 45 fue la completud, la República Democrática y Social, ¿no? O sea, porque ahí se sumaron, además de los derechos políticos de los ciudadanos, el voto universal. Sí, de las mujeres, ¿no? En realidad sí, el voto de Irigoyen no era universal, era masculino, pero sí era secreto y obligatorio. Se sumó el voto de las mujeres, una cosa fundamental, se sumó el derecho de los niños, el derecho de los ancianos, el derecho de los salarios, las paritarias, el aguinaldo, las vacaciones, el derecho a la educación universitaria gratuita para los hijos de los obreros. Es decir, yo no hubiera ido a la universidad si esa ley de Perón no hubiera existido, por ejemplo. Es decir, y creo que eso hace a que esa república, pero también coexistió con esa república la tensión de que la Argentina fuera una factoría. Desde 1825 existe eso, Julián, vos sabés economía, sabés que el comienzo, que la deuda externa es el eje organizador del saqueo de la Argentina. Lo fue con Rivadavia y lo siguió siendo. Sí, es un calco permanente y cíclico, ¿no? Y cíclico permanente. A mí me parece que entonces tenemos que hoy este movimiento engloba bien el radicalismo y el peronismo. Cuando Alberto dice... Sí, eso te iba a preguntar, porque Alberto Fernández, el presidente, lo menciona permanentemente a Raúl Alfonsín. A Raúl. ¿Es raro eso o no? No. ¿Por qué? ¿Qué se queda? ¿Con una parte del radicalismo? ¿Se queda con la parte popular del radicalismo? Porque creo que Alberto entiende bien esta dinámica de la historia y la vive. Y es un líder político muy singular, Alberto. Yo creo que va a ser uno de los grandes presidentes de la Argentina. Justamente porque sinceramente une las tradiciones del radicalismo y las tradiciones del peronismo, cuando reivindica a Alfonsín, pero cuando lo reivindica además hay algo muy importante, porque la Argentina se construyó en base a pactos civilizatorios, Julián. Creo que el primer pacto civilizatorio que la Argentina tuvo fue el de la educación pública gratuita y obligatoria del siglo XIX. Y el segundo pacto civilizatorio importantísimo fue el nunca más. Y creo que el tercer pacto civilizatorio que tiene que tener es nunca más al neoliberalismo, a la crueldad, a la exclusión, a la intolerancia y al odio político. Pero es posible eso, María, cuando vos tenés una región que parece que está yendo para otro lado, cuando vos tenés todavía, algunos dicen, bueno, el capitalismo, el neoliberalismo, está en una fase donde en algún momento se va a caer por sí solo, claro, pero no, ¿qué hay del otro lado, no? Esa es la pregunta, bueno, no importa, no será un problema nuestro, porque lo más importante es que caiga eso que hoy está ahí, pero bueno, de todas formas, digo, se ha transformado en una especie de... El continente, decimos. Sí. Yo creo que sí, pero ¿sabés qué? Fíjate que mal les va. Y bueno, produce mucha desigualdad, ¿no? Obviamente, pero además lo que están sobre un polvorín. Por eso, claro, ¿no? Es una maquinaria de producir desigualdad. Chile es el país más desigual del continente, ¿no? Bueno, del sur, digamos. Bueno, si no tenemos que hablar de Haití, digo, del sur. Y no tampoco, bueno, en Bolivia han tenido que hacer un golpe de Estado con una cosa muy patética, que es que no se sabe en serio si los datos, si la OEA participó de ese golpe de Estado. Es una situación muy grave para América Latina tener un organismo como la OEA en discusión. Bueno, hoy creo que había una mención de la OEA de Almagro con Camacho. No sé si es un tuit o algo por el estilo, lo cual abre un montón de suspicacias. Claro, de suspicacias, porque imagínate, el señor Camacho sacó el 5% de los votos. En la última elección, digamos. Acá me dicen, publicó un tuit elogiando a Camacho por su aporte a la democracia. Claro, Camacho, que es el líder que impulsó un poco el golpe de Estado. Es una cosa increíble. A mí me parece que bueno, que América Latina y que nosotros somos como una especie de oasis político en este momento. También hay que reconocerle a
a Juntos por el Cambio, ¿no? Que aceptó el resultado de las urnas. Sí. Porque podía no haberlo aceptado, podía haber conspirado, podía haber tenido tentaciones fuertes y hubiera sido todo más complicado, ¿no? Pero creo que América Latina lo que está indicando es que nosotros estamos en el camino correcto, no al contrario. Y así que esto hay que defenderlo mucho, ¿no? La verdad que te agradezco muchísimo que hayas venido, María. Quiero hacerte una última pregunta, tiene que ver con cómo imaginás que van a ser, yo sé que es futurismo puro, pero digo, basándote un poco en el pasado que conoces también, ¿qué te parece que puede pasar en la Argentina en los próximos meses, en los próximos años, a nivel político? Digo, ¿ves la unidad del peronismo? ¿Ves que se sostiene la unidad del peronismo? ¿Te parece que es importante la unidad del peronismo? Sí, yo creo que sí se va a sostener, porque el peronismo tiene dos líderes excepcionales. Vos fíjate, el caso de Alberto Fernández, que reúne inclusive toda esa tradición del radicalismo, del peronismo y su lucidez y su tranquilidad, su equilibrio inclusive para los debates. Y Cristina es la líder política también muy criticada por un sector de la sociedad, que eso va a tener que decodificarse de alguna manera, porque no se entiende desde la razón. Sí. Pero bueno, fue la dirigente política que más se sometió a las urnas y que ganó desde 1912, desde que existe el voto. Es decir, claro, el voto femenino existe a partir del 52, ¿no? El 47 se votó, el 52 votaron las mujeres por primera vez. Pero el 51 creo que para las elecciones del segundo mandato de Perón. Pero a mí me parece que esa composición de liderazgo y el peronismo que ha entendido esta cuestión de la unidad, porque la unidad no es un acuerdo y reparto de cargos, sino la comprensión del momento histórico de la región y de nuestro propio país. Y bueno, nuestro pueblo reclama estar mejor, la verdad, Julián, estar mejor, ser feliz, ser feliz. María Seoane, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos y perdón. No, es un gusto tenerte. que me resistí. Gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias. Uno de los elementos centrales que ha mencionado Alberto Fernández, el presidente, en su discurso en la Asunción en el Congreso, ha sido la reforma de la justicia. Puntualmente habló de la reforma de la justicia federal, además de la intervención en la AFI. Varios elementos que se desprenden del siguiente informe. Sin una justicia independiente del poder político no hay república ni democracia. Solo existe una corporación de jueces atentos a satisfacer el deseo del poderoso y a castigar sin razón a quienes lo enfrentan. Hemos visto el deterioro judicial en los últimos años. Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por quienes gobiernan y silenciadas por cierta complacencia mediática. Por eso hoy vengo a manifestar frente a esta asamblea y frente a todo el pueblo argentino un contundente nunca más. Nunca más. Nunca más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia. Nunca más a una justicia contaminada por operadores judiciales, por procedimientos oscuros y por linchamientos mediáticos. Bueno, ahí estaba, una parte realmente muy intensa del discurso del presidente Alberto Fernández. Estamos con Roberto Carles, ustedes lo conocen, es abogado, es jurista, es docente universitario también, tiene numerosos doctorados, ha escrito numerosos libros. Voy a aprovechar que todo el mundo te conoce para ir directamente al diálogo. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Buenas noches, Julián. Bueno, muchísimas gracias por venir. Escuchábamos recién el fragmento, creo yo, uno de los más impactantes del discurso del presidente Alberto Fernández. ¿Qué opinas? ¿Se puede hacer eso? ¿Puede haber un nunca más? Yo creo que sí, creo que es el momento para hacerlo. Y es el momento para hacerlo, entre otras cosas,
Porque según estudios de universidades importantes, la UCA, Universidad de San Andrés, el 80% de los argentinos y las argentinas desconfía del Poder Judicial. Estamos hablando de uno de los 3 poderes del Estado, que además es el poder que decide sobre tu vida, sobre tu patrimonio, sobre tu libertad, sobre tu familia. Y el 80% de la población no cree en el Poder Judicial. Es evidente que hemos llegado a una situación crítica, producto de muchos problemas, algunos de los cuales ha enunciado el presidente en su discurso, como la utilización de la justicia para fines políticos, sea para persecuciones o para judicializar cuestiones políticas, como también hemos visto mucho en los últimos años, violación de garantías constitucionales y además la relación promiscua entre los servicios de inteligencia y algunos sectores del Poder Judicial. Toda esta situación que afecta a una porción relativamente pequeña de la totalidad del Poder Judicial, sin embargo ha volcado un enorme desprestigio sobre la totalidad de ese poder. Y me parece que esto es el principal motivo por el cual esa reforma es necesaria y hay que hacerla lo antes posible, que es devolverle a los ciudadanos esa confianza que hoy han perdido. Uno pensaría que ese poder judicial tiene una cuota de poder, valga la redundancia, importante en el marco de la sociedad y de los poderes del Estado. Digo, ¿en qué medida puede haber una resistencia a que se lleve a cabo esa reformulación, esa reforma? Seguramente puede haber resistencias de tipo corporativo, como las ha habido siempre, pero me parece que esa es una cuestión que no tenemos que tener, a la que no le tenemos que tener miedo. O sea, que llevar adelante la reforma. Por supuesto que sí, por supuesto, pero además no por una cuestión coyuntural o de política, es básicamente por esto que te planteo. No podemos seguir adelante con un poder judicial en el que los ciudadanos, los justiciables, no creen. Porque no es una institución a la que vos podés elegir ir o acudir o no. Si vos tenés un problema, una situación que es en materia de un litigio, tenés que recurrir a la justicia. Y ya que las partes lleguen con ese nivel de desconfianza, bueno, es algo que no puede seguir. Se ha hablado mucho de los tribunales de Comodoro Pi, de la justicia federal. Digo, ¿ahí también hay que hacer una reforma o es ahí primero donde hay que ir? Bueno, esa es una de las fuentes del desprestigio de la totalidad del Poder Judicial, ¿no? Y me parece que ha sido muy acertado lo que ha dicho el presidente, porque más allá de cuáles sean las políticas concretas que se lleven adelante, que tampoco hay mucha ciencia, hay 3 o 4 posibilidades y no más respecto de lo que se puede hacer, lo acertado es el diagnóstico, porque el diagnóstico que ha hecho el presidente claramente señala que no es una cuestión solamente de nombres, ¿no? Porque hay buenos jueces, malos fiscales, buenos fiscales. Es una cuestión estructural, es un problema sistémico el de la justicia penal federal porteña. Y es un problema sistémico porque es un fuero que fue configurado en la década del 90 precisamente para que fuera un poder enorme, concentrado en pocas personas, que aseguraran en su momento la impunidad de los hechos de corrupción de aquellos años. Además, en los últimos 4 hemos visto que han podido desplegar otra función, como ha sido la de perseguir dirigentes políticos opositores, ¿no? Entonces, bueno, esa situación de concentración de poder es el problema y las soluciones son las 3 o 4 que ya se están comentando hace tiempo, ¿no? ¿Cómo estás analizando los primeros días de gobierno? Son pocos, pero bueno, algunas cuestiones se han zanjado. Marcela Lozardo al frente del Ministerio de Justicia, ¿qué opinión te merece? La mejor opinión. Lozardo es una ministra que tiene una amplia experiencia y que conoce muy bien a la justicia y que ya ha sido secretaria de Justicia durante varios años, es decir, conoce el Estado, conoce el Ministerio de Justicia y además ha sido designada por el presidente, que el presidente conoce muy bien los problemas del Poder Judicial, es abogado, profesor de Derecho, como todos saben, pero además es una persona que viene hace mucho tiempo denunciando públicamente estas irregularidades. Por lo tanto, digamos, lo que anunció en el discurso ante la Asamblea Legislativa no me causó sorpresa. Sí, quizá fue significativo y muy auspicioso que haya hecho estos anuncios con tanto énfasis, primero ante la Asamblea por la mañana y luego también retomó el tema en su discurso en Plaza de Mayo, ¿no? Lo ha desplegado como una de las prioridades. Es que yo creo que, Julián, que se ha abierto a partir de esta situación crítica a la que hemos llegado, la posibilidad de dar un salto de calidad institucional enorme con este gobierno, a partir de la crisis en la que estamos, ¿no? Y de todo además lo que se ha conocido este año, ¿no? Que ha permitido que salieran a la luz muchas cuestiones, sobre todo de esta relación promiscua, espuria entre los servicios de inteligencia del Poder Judicial, las causas de espionaje, todo eso, que quizá a muchos no nos sorprendieron, pero su conocimiento público permitió
que permite ahora que se avancen en otras cuestiones. Por eso creo que se abre una oportunidad de dar un enorme salto de calidad institucional, que si se avanza en el sentido anunciado por el presidente, yo no tengo la menor duda de que en perspectiva histórica, dentro de unos años, esto va a ser equiparado al juicio a las juntas o al proceso de memoria, verdad y justicia, porque es lo que teníamos pendiente en materia de transición democrática, el saneamiento de los servicios de inteligencia y el fin de los operadores judiciales con una independencia total de todos estos intereses que no tienen que intervenir. ¿Y cuál sería la reforma ideal para hacer, por ejemplo, en Comodoro Pi? Integrar a que haya mayor número de jueces, ¿cuál sería la idea? Las posibilidades son esas, son 2 o 3. Ampliar el fuero en función, obviamente, no de solamente crear juzgados por crearlos, sino en función de las necesidades que van a surgir de la aplicación del sistema acusatorio, que debería ser ya inmediata o producirse lo antes posible. También otra posibilidad, por supuesto, que había sido el proyecto de Gustavo Vélez en su momento, que era el de traspasar la justicia federal al fuero ordinario, y que en vez de tener 12 jueces, cualquier juez de la nacional pueda tener competencia en estos hechos particulares, ¿no? Que son los que suelen ser utilizados como moneda de cambio o como elemento extorsivo por parte de un sector de la justicia. Entonces, esas son algunas de las posibilidades. Yo creo que el objetivo es ese, desconcentrar el poder que hoy está concentrado en tan pocas personas, que cada una de las partes cumpla sus funciones, los jueces como jueces de garantías y los fiscales que lleven adelante la investigación y la instrucción, que es lo que corresponde de acuerdo a nuestra Constitución, y mayor participación ciudadana. Creo que también sería algo muy positivo que en estos juicios de causas con tanta relevancia institucional y tanta relevancia pública hubiera juicio por jurados. Me parece que eso ayudaría a que fueran incluso más transparentes las decisiones. Te saco de este tema, te llevo a la región un poco y a la Argentina, ¿no? Como espejo de lo que está pasando en la región. Estuviste en Bolivia. ¿Cuál es tu percepción de lo que está pasando allá? Y bueno, en el día de hoy llegó a la Argentina Evo Morales, el expresidente de Bolivia. Se supone que va a estar en condición de refugiado en algún momento. Bueno, te digo, ¿qué opinión te merece? Bueno, lo que está pasando en Bolivia es que hay un gobierno de facto que es consecuencia de un golpe de Estado y de un despliegue del aparato represivo del Estado que fue posterior a ese golpe, para instalar a sangre y fuego un gobierno. Nosotros hemos podido constatar gravísimas violaciones a los derechos humanos, homicidios, mutilaciones, privación de derecho de la salud, 1.500 detenidos en forma arbitraria, y las 2 masacres principales, la de Cochabamba y la de Sencata. Hay diálogo, hay abiertos canales de diálogos entre sectores de la oposición y del gobierno de facto para poder cumplir con esta meta de las elecciones en 120 días. Hay una media sanción de la ley de garantías que permitiría un mayor ejercicio de derechos políticos que hoy están totalmente restringidos en Bolivia, y quizás en esas condiciones se pueda habilitar un proceso electoral. Ahora, a mí me cuesta imaginar una transición democrática si no hay efectivamente un proceso de justicia y verdad sobre lo que ha ocurrido en estas semanas, ¿no? Porque omitir eso sería imposible, y bueno, me parece que ahora esta iniciativa también de la Comisión Interamericana de convocar un comité de expertos que trabaje directamente en Bolivia podría contribuir a eso, pero bueno, ojalá que sean expertos independientes. Es decir, que no exista un pacto de impunidad para esos hechos que tuvieron lugar. Sí, porque la situación ha sido gravísima y ha ocasionado una situación de temor hoy en buena parte de la población que dejan de participar, por ejemplo, de actividades públicas o políticas. Entonces, un proceso electoral en esas condiciones estaría bastante viciado, ¿no? Por una cuestión, una situación represiva, que es lo que hay actualmente en Bolivia. ¿Y qué pensás, Roberto, del papel de la OEA en todo esto? Nosotros hacíamos referencia recién a un tuit de Luis Almagro, el titular de la OEA, de alguna manera haciendo un elogio de la actitud democrática de Camacho, que es uno de los líderes que impulsó, uno podría pensar, el golpe de Estado. Ha sido muy lamentable el papel de la OEA, es parte responsable también del desenlace que ha tenido la situación en Bolivia, porque introdujo la palabra fraude en un momento en el cual ni siquiera estaba acreditadas cuáles habían sido las irregularidades del escrutinio del proceso electoral. ¿Fue intencional eso? Pareciera. El rol de Almagro es claro en todo este proceso. Ahora, a mí lo que más me preocupa, más allá de las personas, de Almagro y de las actitudes particulares,
es que ahora en la región carecemos de todo resorte institucional o de todo mecanismo para proteger nuestras democracias, nuestras instituciones y evitar violaciones a los derechos humanos. Es decir, hemos quedado un poco a la intemperie, ¿no? A la deriva. No tenemos ya mecanismos de protección de interamericanos, al menos de derechos humanos. Porque ya no está la UNASUR. No, y se nota, por supuesto, mucho más la ausencia de la UNASUR, claro, que era por lo menos uno de esos mecanismos que se había previsto para que ante la emergencia de un golpe de Estado, de una violación grave institucional, bueno, hubiera una defensa mancomunada de la región de la democracia. Eso hoy ya no lo tenemos, lamentablemente. ¿Se puede reconstituir eso? Argentina es hoy uno de los países que uno podría pensar que junto con México son una especie de, o ejercen una especie de liderazgo progresista. ¿Se podría pensar eso? Yo creo que sí, creo que sí. Obviamente hay dificultades políticas evidentes en la región, pero creo que la Argentina tiene un rol muy importante para jugar en todo esto, que no pasa ni por lo ideológico ni por cuestiones políticas, sino por defensa de la institucionalidad. Porque lo que hemos visto en estos años es que si el neoliberalismo no consigue imponerse por las urnas, lo hace por otros medios. Entonces, ahora sí está en peligro la democracia en la región. En muchos países, lo hemos visto, ¿no? Que si no hay golpes de tipo parlamentario como en Brasil o en Paraguay, tenemos los tradicionales como ha ocurrido en Bolivia. Entonces me parece que frente a esto tenemos que estar todos alerta y creo que la Argentina tiene un rol muy importante para jugar en esto, en defensa de la democracia. Te traigo a la Argentina ahora y te pregunto un poco por la transición política, por las propuestas que ha hecho el gobierno en estas últimas horas. Digo, ¿qué perspectiva te abre para los próximos meses, los próximos años? ¿Te parece que la Argentina puede salir de la crisis en la cual está sumida? Bueno, yo como tantos millones de argentinos y de argentinas estoy lleno de esperanza en ese sentido. Venimos de 4 años que han sido durísimos, no solamente en el plano económico y social, sino que el gobierno anterior es un gobierno que ha incumplido con las promesas más básicas con las que llegó al poder, ¿no? Las promesas de institucionalidad, de combatir el narcotráfico, ¿no? Bueno, tenemos hoy Monseñor Tisera diciendo desde Cáritas que no se ha combatido el narcotráfico, que ha aumentado, que lo único que ha habido es un incremento del combate del narcomenudeo, es decir, siempre el hilo se cortó por lo más delgado. Entonces no han cumplido ni las promesas de mejora institucional, de más república, de respetar la división de poderes, de combatir el narcotráfico y ni hablar de la de unir a los argentinos. Eso a pesar de la autopublicidad permanente de la exministra Patricia Bullrich, que hacía parecer como que había grandes golpes al narcotráfico permanentemente, pero finalmente no. Se sacaban fotos con plantas. No, sí, eso lo vi en las últimas semanas, una foto con plantita de marihuana. Sí, faltaba de sacar una con un helecho, pero digamos, esa fue la lucha contra el narcotráfico del gobierno anterior. Entonces, no han cumplido ninguna promesa y nos dejan un país peor. No solamente en materia económica y social, como decía, sino también en materia institucional. No ha habido más injerencia del Poder Ejecutivo sobre la justicia como la que hemos tenido en los últimos 4 años, con aprietes de jueces, con amenazas directas, con procesos iniciados en el Consejo de la Magistratura simplemente por discrepar con el contenido de los fallos, con causas con testigos truchos, coacheados, se reconocía en los programas de televisión, alegremente, una persona decía lo tuve en mi casa mientras lo preparamos como testigo. Hemos visto cosas que no las hubiéramos podido imaginar 4 años atrás. Entonces, bueno, todo esto sin duda va a llevar tiempo revertirlo, pero era tan malo lo anterior que creo que en estas 48 horas que han pasado estamos viendo ya unos cambios enormes, ¿no? Hoy con la aprobación del protocolo para la interrupción legal del embarazo, que era simplemente para cumplir la ley. Acá no estamos hablando de aborto. No, es otra discusión. Es otra discusión. Esto es la interrupción en los casos que prevé nuestro Código Penal desde 1921. Y bueno, y tuvo que cambiar el gobierno para poder cumplir con el Código Penal. Bueno. Roberto Carles, muchísimas gracias por haber sido muy amable. Hacemos una pausa y ya regresamos.